¿Qué es lo que sí existe? El no todo. El no todo es una orientación clínica que tomamos desde la teoría psicoanalítica para poder orientar los casos. Eso es lo que sí existe. No todo. No todo el tiempo vamos a estar felices. No todo lo tenemos. No tenemos todo en el tiempo que además quisiéramos. Podemos estar en un país, pero no tenerlo todo. Podemos irnos de ese país y tampoco lo vamos a tener todo. Sí tenemos cosas, sí existen cosas, pero no son completas. No existe el todo. Y es lo que las personas están movidas a buscar en la vida. Esos son los ideales, las expectativas. Conseguir la completud en la vida. Llámese pareja, trabajo, hobby, lo que se vaya a hacer. Se espera sentirse en completud. Y eso es una ficción. La realidad es que si eso existiera, ya todos tuviésemos la solución. Pero no es así como sucede. La vida real, lo real, es que existe el no todo. Y por lo tanto, el psicoanálisis, al tomar en cuenta este real, lo toma para orientar los casos y al poder intervenir desde esa perspectiva, por supuesto que va a ver un alivio increíble. Vamos a poder tener tranquilidad y a disfrutar de las cosas que sí hay sin pensar de que falta algo para poderlo tener todo. Ella es una paciente que viene a mi consulta porque en su país natal sentía que había logrado su profesión, su estatus económico, su relación social, sentía que todo había llegado al tope y que aspiraba a algo más. Y ese más no lograba conciliarlo en su país de origen. Esto la impulsa a emigrar. Además, al momento que llega la consulta para poder hablar sobre el tema de emigrar, cabe destacar que ella tiene síntomas, como lo llamamos del psicoanálisis, es decir, malestar emocional, que es importante destacar que este malestar emocional se refleja bien sea en los pensamientos y en el cuerpo. Sentía inquietud, desolación, como lo expresaba ella, se sentía afanada para lograr cosas y esto la llevaba a iniciar algo pero no a terminarlo porque sentía que por ahí no iba eso donde ella sentirse llena, completa. Por lo tanto, nada de lo que hacía era suficiente ni era satisfactorio. Todo estaba impulsado con un entusiasmo muy grande, pero al encaminarse en eso que decía querer, venía todas estas sensaciones, todos estos síntomas, como lo llamamos del psicoanálisis, que les acabo de mencionar. Podríamos resumirlo en una palabra, precisarlo, con el término insatisfacción en todo aquello que realizara. Es su motivo de consulta. Y esto la lleva a preguntarse y a plantearse firmemente en emigrar. Emigra, por supuesto, al emigrar puede decirse que hay un empezar de cero, nuevo trabajo, nueva cultura, nueva rutina, y esto la centra. Pero cuando llega la deseada estabilidad, ella comienza a experimentar de nuevo todos estos síntomas que había experimentado anteriormente, pero con más intensidad. Es decir, tristeza, ansiedad más fuerte, comienzan ataques de pánico. ¿Por qué aparece más fuerte? Porque al colocar esa expectativa en una solución, cuando se llega a trabajar por esa solución y se da cuenta que realmente la solución no está en esa vía, por supuesto que vienen más sentimientos, vienen más emociones a complicar todo el tema emocional y esto se va a ver reflejado en el trabajo, en las relaciones personales, en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, en ese momento, en ese episodio, se abre con más fuerza la entrada de un análisis, ¿sí? Al percatarse ella de que la solución no está de manera externa, y esto podrá ser una frase que ya todos conocemos y hemos escuchado, pero que cambia muchísimo cuando lo vivimos en carne propia, podemos entenderlo desde otra manera. Y esto es muy importante para darle entrada a un análisis, para poderse mover de ese lugar. Allí ella puede confirmar, puede conocer esa insatisfacción producto de que algo de su deseo, de su verdadero deseo, no lo estaba poniendo en acto y ponía como excusa de una manera inconsciente el que no lo podía hacer porque estaba en un país o en otro país, cuando realmente eso tiene que ver es con un acto de posición, por lo tanto de decisión para desempeñar pues lo que se desea. ¿Qué pasa cuando podemos poner
poner en acto lo que deseamos. Nos vamos a dar cuenta que eso que deseamos, en el caso de Ela, tiene que ver con el arte. Ela comienza todo un proceso de poder accionar en el mundo artístico, que era lo que decía querer desde hacía muchos años atrás, pero que ponía siempre como intermediario las demandas de los otros, como intermediario tener que cumplir ciertas cosas, o los horarios, o el trabajo, después todo el tema de emigrar, de preparar su salida del país. Y por supuesto, todo esto la va distrayendo de apropiarse de lo que dice desear. Y es lo que dice Jacques Lacan, psicoanalista francés. En un análisis se trata de que el sujeto pueda querer lo que desea. Eso que dice desear realmente lo quiera y lo lleve a accionar. Ahora, ¿por qué cuesta tanto poder accionar a esto? Porque al hacer lo que deseamos nos damos cuenta de que tampoco vamos a estar llenos. Es decir, no vamos a llenar ese vacío que nos produce el movimiento. Porque hay dos maneras de posicionarnos frente a esa sensación de vacío. Una es buscar llenarlo, buscar completarlo, cosa que no va a suceder. Y la otra es entender ese vacío como aquel impulsor para crear, para hacer, para accionar, y que eso nos va a mover constantemente. Es decir, puedes crear tu mejor pintura, tu mejor arte hoy, y por eso tú no vas a estar completamente lleno y no vas a querer hacer más nunca otra pintura. Vas a componer una canción y eso no quiere decir que no quieras componer otra mañana. Por el contrario, cuando realmente el deseo está puesto en eso, eso no se cierra. Eso es algo que se alimenta constantemente. Y poder contactar con eso es sumamente importante y a la vez produce cierta angustia porque llegamos a creer que entonces esto no era, porque no me ha llenado, y resulta que no es por allí. Esto no llena porque nada lo hará, porque es el no todo, ¿sí? Al darse cuenta Ela que en un país no lo tenía todo, pero en el otro país tampoco lo tenía todo, esto le permite conocerse, entenderse, analizar este punto, comenzar a accionar sobre su deseo y también entender que cuando toma esa decisión de poner en acto lo que desea desear desde hacía mucho tiempo, esta parte artística, también tenía que haber un trabajo. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque muchas veces se espera que al tomar este paso ya todo va a estar dado. El no todo, volvemos, no todo va a estar dado. Después de que tú te apropias de lo que deseas, de lo que quieres, viene un trabajo. Es decir, desde tomar la decisión de accionar aquello que te moviliza, que te inspira a cumplirlo, es un trabajo constante. Realmente esto de cumplirlo tenemos que ponerlo entre paréntesis, porque cuando pensamos que hay algo que cumplir, que hay un punto al que llegar, termina siendo muy angustiante. Pregúntate si no te ha pasado, que cuando piensas que hay un punto de llegada, un punto a donde hay que llegar, la angustia se incrementa y precisamente se trata de saber que no es llegar a un punto, que no hay algo que cumplir, que el deseo, eso que se disfruta, eso que gusta, eso que mueve y que sí puede generar miedos, por supuesto, porque es tu propio camino y por lo tanto es inédito, es constante, es movilizante, sin saber a dónde eso te va a llevar. Este caso me parece bastante explicativo a lo que nos dice a la teoría del psicoanálisis, que en cada caso aparecerá de una manera particular, no todos los casos son iguales, por eso se hace complejo quizás explicarlo desde lo teórico, pero que en la práctica propia, de la vida propia, en la práctica clínica, visto con los pacientes, podemos constatar esto todo el tiempo. Una de las demandas, de los motivos de consulta es esa angustia que cuando vamos a indagar de dónde viene, estoy diciendo en algunos casos, es a esa aspiración al todo. Esto es un movimiento muy importante que se va trabajando como va apareciendo, ¿sí? Es decir, en cada caso hay un tiempo para ver lo que está sucediéndote, hay un tiempo para comprenderlo y hay un tiempo para concluirlo. Y este tiempo va a ser diferente en cada uno. Espero que esto les lleve a analizar cómo les sucede a ustedes. Así que pueden hacer sus comentarios y lo estamos conversando. Y recuerda darle
like y suscribirte a mi canal, que poco a poco iré hablándoles más sobre estos temas, sobre estos casos, para que se permitan analizar cómo les sucede a ustedes y que no nos perdamos en el camino. Recuerda que conocerte y entenderte es la clave para poder transformar aquello que no te gusta mucho de tu personalidad. Un abrazo.